Buenas noches, hermanos y amigos. Una vez más, le damos la bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo a este tiempo maravilloso que vamos a estar en comunión con Dios y en comunión con su palabra. Quisiera comenzar en esta noche haciendo una oración para que Dios pueda derramar su unción y podamos todos juntos disfrutar ese tiempo maravilloso. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Aquí estamos delante de tu presencia, Señor, reconociendo que necesitamos de ti, necesitamos de tu palabra, necesitamos de tu presencia, Señor. Padre, en esta noche, en el nombre de Jesús te suplicamos que nos hables a cada uno de nosotros, a nuestro corazón, y que podamos, Señor, atesorar esta palabra y poder ponerlo en práctica cada día de nuestras vidas. Toma este tiempo, Señor, en tus manos. Ayúdame a mí a poder expresar tu palabra conforme a tu voluntad. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Vamos en esta noche a ir a la palabra de Dios. Si tiene una Biblia a la mano, puede buscar conmigo, por favor, en el libro de San Juan, en el capítulo 15, versículo número 1 al versículo número 12. Y de Dios, en el nombre de Jesús. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que el Señor añada bendición a su palabra. Esta noche meditar con el título "Mí y yo en vosotros". ¿Qué es lo que viene a nuestra mente cuando hablamos de ser cristianos? O cuando hablamos del cristianismo. Bueno, por definición, ser cristiano es, pues, ser un seguidor de Cristo. Aunque ese concepto pareciera simple, pero es más profundo y más demandante de parte del Señor Jesucristo. Muchos de nosotros a veces pensamos que la vida cristiana o ser cristiano consiste en cumplir ciertos rituales,
seguir ciertas costumbres, ciertas tradiciones que a través de los años tal vez hemos heredado porque nuestros padres o la sociedad en la cual vivimos nos han enseñado, nos han inculcado desde muy pequeños. Y entonces basamos el cristianismo o el ser cristiano solamente en ese aspecto. Pero el cristianismo va más allá, es algo más profundo, más que cumplir ciertos rituales fríos, monótonos, muchas veces hasta incluso superficiales. Pues el cristianismo no se trata de esa manera. El cristianismo tiene que ver con una relación profunda, con un compromiso con el Señor Jesucristo. Y Jesús, dándose a conocer a sus discípulos y a la multitud que les escuchaba, en el libro de Juan, en el capítulo 15 que hemos leído, Jesús se revela como la vid verdadera. Las palabras que Jesús pronuncia en este pasaje son dichas en el camino hacia el huerto de Getsemaní, ahí donde Jesús se rindió a la voluntad de su Padre, sabiendo acerca del sufrimiento que él iba a padecer, mas sin embargo él se rindió a la voluntad de su Padre. Y es en ese camino cuando el Señor aprovecha de sembrar esta verdad en el corazón de sus discípulos y en el corazón de todos aquellos que en algún momento, como nosotros, hemos creído en el Señor Jesucristo. Jesús les dice: yo soy la vid verdadera. Jesús está usando un lenguaje figurado, usando un elemento de la naturaleza para marcar, vuelvo a repetir, o sellar en la mente y el corazón de sus discípulos una verdad espiritual. Cuando Jesús habla de la vid, está hablando de una planta de uvas o un arbusto de uvas que todos nosotros creo que en algún momento hemos conocido, hemos visto. Y Jesús está usando este ejemplo para hacerles comprender lo vital que es vivir unidos a Él y Él en ellos, o también en nosotros que somos cristianos, que somos seguidores de Cristo. Ser cristiano no significa solamente el pertenecer a un grupo religioso, a una religión, a una secta, o incluso no significa el pertenecer a una denominación evangélica, sino que el ser cristiano pues significa tener un acercamiento, una comunión, una unión vital con Jesucristo. Por eso que Jesús se revela como la vid verdadera, marcando así una diferencia con las tradiciones y costumbres que los fariseos y los escribas y los saduceos seguían en la religión del judaísmo. Ellos creían en su tradición, en su costumbre, que el judaísmo, que era la religión de ellos, era la fuente de la bendición, era la fuente de la vida eterna, era la fuente de todas las cosas que provienen de Dios. Es por eso que ellos, aferrados a su tradición, a su costumbre, rechazaron a Jesucristo. Jesucristo no era un hombre solamente. Jesucristo era Dios manifestado en carne, Dios hecho hombre, Dios caminando entre los hombres, Dios viviendo entre los hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Ellos no lo reconocieron así. Es por eso que lo rechazaron y se aferraron a su tradición, a su religión, a sus costumbres. Porque ellos pensaban que al guardar esas tradiciones, esas costumbres, ellos serían merecedores de la vida eterna.
Pero Jesús marca una diferencia diciendo que, o presentándose como la vid verdadera. Bendito sea el Señor. Y cuando en las Escrituras habla o describe la palabra verdadero, se usa a menudo para describir lo que es divino, lo que es celestial y eterno. Así es que en todo eso Jesús está marcando una diferencia. Bendito sea el nombre del Señor. Aparte que Israel en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto era considerado una vid del Señor, porque Dios tenía un propósito con el pueblo de Israel, el darse a conocer a las naciones a través de Israel, el bendecir a las naciones a través de Israel. Pero Israel fracasó porque ellos, llevados por la idolatría, se apartaron de Dios, y Dios pues prácticamente los hasta el tiempo final en que ellos serán restaurados a una relación otra vez con su Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Jesús, cuando se presenta como la vid verdadera, se está presentando como la fuente de la vida espiritual, como la fuente del alimento, del sustento, del poder espiritual, el poder de Dios, como la fuente de las habilidades espirituales, como la fuente de la sabiduría y de todo aquello que un hombre pudiera desear de parte de Dios. El verdadero cristianismo está fundamentado en Cristo. El verdadero cristianismo está fundamentado netamente sobre Cristo. La iglesia está fundamentada sobre Cristo. Nuestra fe está fundamentada y debe estar fundamentada solamente en Jesucristo. Bendito sea el Señor. Y el cristiano verdadero se nutre de la savia que es la vida, de la vid que es Cristo. Gloria al Señor. Así que el Señor, al mostrarle esta figura, porque es un lenguaje figurado que Jesús está enseñando a sus discípulos, para que ellos entiendan que en tradiciones, en costumbres o en seguir una religión, sino en tener una relación con Jesucristo. Es por eso que Jesús les llama a ellos a permanecer en Él. Y pone el ejemplo de la vid, pone el ejemplo de los pámpanos, que son las ramas que salen del tallo, del tronco de la vid, del árbol de la vid. Usted se habrá fijado que hay unas ramas que salen por los lados del tallo, y en cada rama siempre, cuando es una rama fructífera, siempre habrá colgado un racimo de uvas. Y es por eso que Jesús, al presentarse como la vid verdadera, ahora les llama a ellos a que ellos permanezcan unidos a Él, como los pámpanos o los tallos están unidos al tallo o al tronco de la vid. Porque en ese tronco, en ese tallo de la vid, está en su interior fluyendo la savia, que es la vida misma de la vid, que es impartida a los tallos, y que a través de esa vida, esos tallos o esos pámpanos van a producir fruto, porque no hay otra manera. Jesús dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Es lo mismo que Santiago dijo: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Quedarse, permanecer, significa quedarse, significa morar o vivir en, significa perseverancia, significa persistir en algo o en alguien. En ese caso, persistir en Cristo significa morar en Cristo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Así es que podemos entender, cuando hablamos acerca de permanecer en Cristo, en primer lugar hablamos de tener una comunión basada en una relación, una comunión con Cristo.
basada en una relación. El cristianismo verdadero se desarrolla en base a una relación correcta con Dios. Un cristiano no puede avanzar, no puede crecer, no puede desarrollarse, no puede alcanzar el propósito de Dios diseñado para él si no mantiene una comunión con Cristo, si no mantiene esa comunión basada en una relación permanente con Cristo. Y esta es una de las cosas más importantes para Dios, más que el hacer alguna cosa, más que obedecer ciertos rituales, ciertas costumbres, más que seguir una religión. Dios está interesado en que usted y yo podamos mantener una comunión a través de una relación con Él. Solo a través de esta comunión vamos a poder permanecer unidos nuestra vida a Él. Bendito sea el nombre del Señor. El amarlo, el buscarlo con todo nuestro corazón, el expresarle nuestro amor por medio de la obediencia, es una forma de mantener una comunión con Él. Nosotros en Él y Él en nosotros. Habla de una correspondencia entre nosotros y Dios hacia nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros para Él y Él para nosotros. Cuando Jesús llamó a sus discípulos en el libro de Marcos, en el capítulo 3, en el versículo 14, dice que Él estableció a 12. Cuando Él llamó a los 12 discípulos, dice que estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Dos cosas importantes, pero una es primero que la otra. Dice que estableció a los 12 para que estuviesen con Él. Esa es la parte más importante, es la parte por la cual un verdadero cristiano va a poder desarrollar la función que el Señor ha diseñado para él. Es a través de esa comunión, y es a través de esa comunión que un cristiano va a permanecer en Cristo. Gloria al Señor. Él estableció a 12 para que estuviesen con Él. Habla de una relación, habla de una comunión permanente con Él. Pablo lo describe de esta manera en 1 Corintios capítulo 1 verso 9. Dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Hemos sido llamados no para seguir una tradición, no para seguir una costumbre, no para seguir una religión, no para seguir a un hombre, sino para para tener una comunión con Jesucristo nuestro Señor. Fuimos llamados para eso. Ese es el primer llamamiento que Dios le hace a un hombre, el que tenga una relación, una comunión, porque no hay otra manera de permanecer en Cristo. Si tú no mantienes una relación con Cristo constante, día a día, tristemente no vas a poder permanecer en Cristo. Y cuando tú no permaneces en Cristo, dice la Escritura, serás quitado, te secarás, serás recogido y serás echado al fuego. Y eso habla del juicio eterno, la condenación, porque el infierno es un lugar que arde con fuego y azufre. Entonces nosotros que hemos sido rescatados del pecado, hemos sido salvados por el poder de nuestro Señor Jesucristo a través de la fe en su muerte y en su resurrección, nuestro llamado es permanecer en Él. Pero si queremos permanecer en Él, lo primero que tenemos que cuidar es nuestra comunión con Él a través de una relación permanente con Él. La segunda cosa que significa permanecer en Él, habla de una dependencia absoluta en Él. Nuestra vida, a partir del momento que hemos entregado nuestra vida al Señor Jesús y que le hemos hecho Señor de nuestra vida, entonces tenemos que aprender a depender solamente de Él para todo y en todo. Debemos de permanecer dependiendo de Él. Y eso habla de una obediencia incondicional.
Eso habla de una rendición, de una sujeción. Tenemos que rendirnos al Señor día a día. Tenemos que sujetarnos a Él fuertemente día a día. Tenemos que obedecer. Tal vez al comienzo nuestra obediencia será imperfecta. Tal vez vamos a tropezar, tal vez vamos a caer, pero a la medida que nos acercamos a Él, a la medida que lo buscamos a Él, a la medida que cuidamos nuestra comunión con Él, entonces vamos a ir creciendo, vamos a ir desarrollándonos y ya no vamos a caer en el pecado y vamos a aprender a depender absolutamente de Él. No puede haber un cristianismo sin Cristo. No puede haber un cristiano o una persona no puede llamarse cristiano si no tiene o no depende de Cristo. Porque esa es la manera en que nosotros vamos a permanecer en Cristo. Pablo dice en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, verso 5, dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Cuando habla de competencia no habla de una carrera, no, sino habla de una capacidad espiritual que Dios le dio a Pablo para predicar el evangelio. Dios lo llenó a este hombre de mucha sabiduría para enseñar los misterios de Cristo. Hermanos, entonces habían hombres o falsos líderes que hablaban mal de Pablo, que lo difamaban, lo calumniaban, a fin de que los corintios no obedecieran a Pablo, se sujetaran a Pablo, no le creyeran a Pablo, sino que ellos se vayan detrás de esos falsos maestros que se habían introducido en la iglesia de Corintio. Y Pablo le dice: miren lo que yo tengo, la capacidad que yo tengo para enseñar el evangelio, el conocimiento, la sabiduría que yo tengo, no es de mí mismo. Yo ni siquiera debo pensar como que si fuera algo que yo he producido, que yo pueda producir. No, sino que esta capacidad, este conocimiento, esta sabiduría proviene de Dios. Pablo está reconociendo que su fuente era Cristo y que él dependía de Cristo para todo. No solamente en el ámbito espiritual, ministerial, sino aún en su vida terrenal en esta tierra. Recuerde, muchas veces Pablo habla de todas sus experiencias que él vivió por predicar el evangelio. Él padeció persecución, cárcel, lo apedrearon, muchas veces estuvo náufrago en alta mar, en peligro de espada, en peligro de falsos hermanos, en peligro de ladrones, pasaba hambre, pasaba frío. Hermanos, tantas cosas que ese hombre padeció, pero en todas esas cosas él aprendió a depender solamente del Señor. Y eso habla de permanecer en Cristo. Hermanos, vamos a pasar situaciones difíciles en esta vida, pero ¿a quién vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir, hermano? Si el Señor nos rescató de nuestra vana manera de vivir, para vivir en Él, para permanecer en Él, porque solo en Él podemos encontrar fortaleza, podemos encontrar, hermano, valor en medio de la adversidad. Él es la fuente de todo bien, Él es la fuente del poder, de la sabiduría, Él es la fuente hermano, de todas las cosas, incluso materiales, que tú puedas necesitar, hermano, porque Dios es fiel a su promesa. Por eso Pablo decía, cuando, hermano, le escribe a los hermanos de Filipo, le dice: yo he aprendido a vivir cualquiera sea mi situación, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Por todo y en todo he sido enseñado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo está diciendo: yo no dependo de las ofrendas que me puedan enviar, yo no dependo de ningún hombre, mi vida depende de Cristo. Yo a Cristo y Él me va a sustentar, Él me va a fortalecer, Él me va a ayudar. Es como cuando en el tiempo que Jesús estaba ministrando la palabra, mucha gente le seguía, multitudes estaban detrás de Él.
Así es que Jesús comienza a enseñar acerca de las demandas del Evangelio y comienza a hablarle acerca de que tenían que dejar a un lado su tradición, sus costumbres y solamente rendirse a Cristo, someterse a Él. Mucha gente dice que cuando Jesús comenzó a hablar fuerte, mucha gente se fue y dejaron de seguir, dejaron de creerle. Y entonces Pedro, preocupado, y le dice: Señor, mira, muchos se han ido. Y el Señor le pregunta: Pedro, ¿acaso tú también quieres irte? Y Pedro le responde sabiamente, le dice: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Pedro estaba aprendiendo a depender de Cristo, y eso es lo que el Señor nos quiere enseñar en esta noche: permaneced en mí y yo en vosotros. Entonces, la segunda forma de permanecer es dependiendo absolutamente de Él. Nuestra vida, hermanos, depende de Él. Sea que vivamos o sea que muramos, sea que enfermemos, sea que pasemos necesidad, sea que pasemos tribulación, sea lo que pasemos en esta vida, debemos aprender a depender de Él, porque nuestra vida está, hermano, unida a Él. Es la forma en que tenemos que permanecer en Él. Romanos 11:36, Pablo dice de esta manera: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Porque de Él somos, y por Él existimos, y para Él, somos para Él, y Él para nosotros. Dice: son todas las cosas, aleluya, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, permanecer en Él es tener una comunión permanente con Él, una comunión continua con Él. Es depender de Él, de Cristo. Y también el permanecer en Él habla de una unión vital con Cristo. Es decir, que nuestra vida, en el momento que hemos decidido creer en Jesucristo y aceptarlo como nuestro Señor de nuestra vida, como nuestro Salvador, como nuestro único Dios, en ese momento, gloria a Dios, hermanos, por medio del bautismo en agua, gloria al Señor, nuestra vida ha sido, hermanos, unidos a Él. Gloria al Señor. Y eso tenemos que entender en nuestra mente y en nuestro corazón, que nuestra vida ya no es una vida independiente. Nuestra vida está unida, está enlazada en Él. Bendito sea el nombre del Señor. Somos totalmente inseparables. Gloria al Señor. Y en base a esta verdad debemos de permanecer en Él. Gloria al nombre del Señor. En Efesios capítulo 5, versos 29 y 30, Pablo está hablando acerca del matrimonio, pero pone como un ejemplo lo que Cristo, o la relación que Cristo tiene con su iglesia. Al igual que el esposo y la esposa, cuando se unen en santo matrimonio, sus vidas quedan ligadas, dice el Señor, de tal manera que ya no son dos, sino uno. Y lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Hay una unión. Cuando el hombre y la mujer se unen en santo matrimonio, hay una unión inseparable. Por eso es que cuando viene el divorcio, viene la separación, hay dolor, hay sufrimiento. Es como desgarrar una parte, hermano, de nuestro ser. Cuando el hombre se va abandonando, la mujer deja un dolor, deja un sufrimiento en su ser, porque hay una unión vital entre el hombre y la mujer. Ya no hay una vida independiente, sino que estamos unidos, somos una sola carne. Así también es la unión entre Cristo y aquellos que han decidido creer en Él. Pablo dice en Efesios 5, 29 y 30, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. El esposo debe sustentar y cuidar a su esposa, así también lo hace Cristo, dice, con la iglesia.
miembros de su cuerpo. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Dice ahí, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Imagínense que estamos tan compenetrados, estamos tan unidos con Él. Bendito sea el nombre del Señor. No es una cosa superficial. Le estoy hablando de algo espiritual. Físicamente tal vez usted dirá, pero mi cuerpo, ¿dónde está el cuerpo de Cristo? Le estoy hablando en un sentido espiritual. Aquí nos está hablando la Escritura que cuando nosotros hemos decidido creer en el Señor, hemos quedado ligados a Él, hemos quedado unidos a Él. Por eso que cuando hay un verdadero arrepentimiento y cuando verdaderamente una persona ha nacido de nuevo, le es difícil, le es imposible apartarse del Señor. Aleluya. Hermanos, a veces cuando vienen las pruebas, vienen las luchas, muchos creyentes pueden ser tentados a abandonar el camino. Claro, puede venir esa tentación de querer retroceder. Nadie está libre de esa tentación. Satanás vendrá a tu mente para decirte, mejor deja al Señor, deja de ser cristiano. En vano vives para Cristo, en vano te consagras, en vano sirves a Dios. Mira, las cosas te van peor, te van mal. Y a veces uno puede pensar y puede estar siendo tentado, pero cuando uno verdaderamente ha experimentado el amor del Señor, cuando uno ha experimentado y ha recibido la savia de Cristo, la savia que es la vida de Cristo en su corazón, le es difícil, es imposible retroceder. Y aunque por un momento tal vez deje de orar, tal vez por un momento deje la palabra, porque de repente pasa un momento de desánimo, su desierto, como dicen, pero luego uno recapacita y dice, no, ¿qué estoy haciendo? Yo no puedo vivir sin Cristo. Hay algo en su interior, es la presencia maravillosa del Espíritu Santo, es la savia, la vida de Dios a través del Espíritu Santo, haciéndonos recapacitar, llamándonos a volver otra vez a Él, a sus brazos, a tener ese acercamiento, esa comunión, de tal manera que es difícil para un verdadero cristiano, le estoy hablando de un verdadero cristiano, le es difícil, imposible apartarse del Cristo de la gloria. Yo lo he vivido muchas veces. He querido desmayar, he querido desfallecer, he querido tal vez hasta dejar las responsabilidades, pero en mi interior estaba la vida del Dios viviente, la vida de Cristo en mí a través del Espíritu Santo, que por un momento, aunque venía la lucha, pero el Espíritu estaba ahí para animarme, para fortalecerme y para traerme de vuelta a los brazos de mi Cristo maravilloso. Estamos unidos a Él. Pablo lo dice en 1 Corintios 6, 17, pero el que une al Señor, un espíritu es con Él. Aleluya, estamos unidos, no nos podemos separar de Él. Cuando verdaderamente hemos creído, cuando verdaderamente le hemos entregado nuestra vida. Y hermano, nos es difícil aceptar el rendirnos, en alejarnos de su presencia. Estamos unidos a Él, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Aleluya. Y es por eso que Santiago también dice que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Es decir, que Dios tampoco está indiferente a esta relación, hermanos, porque Dios anhela que usted y yo permanezcamos en Él. No le estoy hablando de permanecer en una religión. No le estoy hablando de permanecer en una costumbre, en una tradición monótona que se repite año tras año. No le estoy hablando de permanecer unido a un ídolo, a una estatua, a una imagen. Le estoy hablando de permanecer unido espiritualmente a Cristo. Gloria al Señor. Él es real, hermano. Cuando uno verdaderamente le rinde su... La vida de Dios viene a nuestro corazón por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Es decir, que Él anhela que nosotros estemos cerca a Él, que nosotros tengamos comunión con Él, que nosotros permanezcamos en Él. Por eso Jesús, cuando le habla de la vid verdadera, dice, yo soy la vid verdadera, permaneced en mí y yo
en vosotros. En eso consiste la vida cristiana. La vida cristiana consiste más que cantar coritos, más que cargar una Biblia, más que decir soy cristiano, llevar un polo con un título que diga soy un hijo de Dios o soy cristiano, más que un ritual, más que una ceremonia, más que golpearse el pecho. La vida cristiana consiste en estar unido a Él, en permanecer en Él y Él en nosotros. Aleluya. Esto es algo misterioso a los ojos humanos, pero quien lo ha experimentado, el cristiano que ha experimentado la vida de Dios, la savia de la vida verdadera que es Cristo, sabe de qué le estoy hablando. Gloria al Señor. Aleluya. Dice también, hermanos, en 2 de Corintios 11:2 dice Pablo, porque os celo con celo de Dios. Pablo le está hablando a la iglesia de Corintios. Los corintios estaban desviando detrás de los falsos maestros, de las falsas enseñanzas, y cuya intención de esas falsas enseñanzas era hacer que los cristianos se aparten y ya no permanezcan en Cristo. Por eso Pablo le dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Al momento que Pablo fundó la iglesia de Corintio, cuando hubieron personas que se convirtieron ahí, lo que Pablo está diciendo, en ese momento yo los he desposado. De una manera simbólica está hablando Pablo, así como les he hecho que ustedes se unan a Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Por eso lo estoy celando con el celo de Dios, no un celo humano. El celo de Dios, que es un celo santo, puro, que anhela comunión, que anhela que permanezcamos unidos a Él. Dice, pues os he desposado con un solo esposo. Vayan con otros, no para que se vayan detrás de los hombres u otros falsos cristos, sino para que yo les presente como una virgen pura a Cristo. Gloria a Dios, hermano. Y es lo mismo que ha pasado en nuestra vida. Del momento que hemos entregado nuestro corazón a Cristo, nuestra vida a Cristo, nosotros hemos sido unidos como se une un desposorio, un compromiso, un compromiso hasta la muerte y aún más allá de la muerte en el caso de ser un cristiano. Hermanos, es así como funciona la vida cristiana. Permaneced en mí, dice el Señor, y yo en vosotros. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué debemos de permanecer en Cristo? En el capítulo 15 de Juan que hemos leído, en el permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, como la rama de la vid, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Uno de los anhelos que brota en el corazón de un hijo de Dios cuando se rinde al Señor es dar frutos para su Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero muchas veces nos frustramos porque no vemos frutos, no vemos resultados. Cuando hablamos de fruto, hablamos de resultados, de la manifestación de lo que hay en nuestro interior. Muchas veces nos frustramos y decimos, ¿por qué no podemos? ¿Por qué no podemos? Es que Jesús está diciendo que no vamos a poder llevar fruto por nosotros mismos. Alabado sea el nombre del Señor. No vamos a poder conseguir resultados espirituales por nosotros mismos. Ningún ser humano puede producir las cosas de Dios por sí mismo. No podemos fabricar, no podemos inventar, no podemos, hermanos, producir las cosas que solo Dios puede producir en el hombre. Y luego vamos a ver qué cosas son esas cosas. Entonces el fruto no es el resultado de nuestro esfuerzo humano. Eso es lo que Jesús está enseñando. Ustedes, si quieren dar frutos, tienen que permanecer en mí.
Bendito sea el nombre del Señor. No es el resultado de nuestro esfuerzo humano, sino del desarrollo continuo de una relación permanente e íntima con Cristo. No es el resultado, el fruto no es el resultado de nuestra capacidad humana, sino de lo que Cristo es capaz de hacer en nosotros y a través de nosotros. Nota la diferencia. Es Cristo en nosotros. Él lo puede hacer todo en nosotros. Por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es en Cristo. Sin Cristo no podemos producir frutos. Por eso tenemos que permanecer en Cristo. Porque no hay otra manera de producir frutos. La segunda razón es que separados de Cristo, nada podemos hacer. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, dice Jesús, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Tú puedes tratar de ser el hombre más santo, más puro. Tú puedes tratar de agradar a Dios. Tú puedes tratar de alcanzar un crecimiento espiritual sin ligar o sin unir o sin depender tu vida a Cristo, y no vas a lograrlo, no vas a poder. Separados de mí, dice el Señor, nada podemos hacer. Bendito sea el Señor. Hay mucha gente que quiere dar frutos para Dios, tener resultados en su vida, cambios en su vida. Quiere que Dios cambie su manera de hablar, su manera de pensar, su manera de comportarse. Pero ¿cómo va a poder haber un cambio si no estamos permaneciendo en Cristo? Tenemos que permanecer en Él, separados de Él. Jesús lo dice bien claro, nada podemos hacer. No está hablando, por supuesto, de hacer las cosas cotidianas de nuestra vida terrenal, sino está hablando de hacer cosas o producir cosas espirituales, las cosas que son del Espíritu de Dios en nosotros. Hermano, no hay otra manera sino el permaneciendo en Cristo. Gloria al Señor. Recuerde que permanecer es quedarse, es vivir, es sujetarse, es estar unido, es permanecer en Él permanentemente, todos los días. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y número 3, la tercera razón por la que debemos de permanecer en Cristo es que si no permanecemos en Él, corremos el peligro de ser echados fuera. Dice Juan 15:6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Es como una rama o una hoja del tallo de la uva que no permanece, que está ahí pero que no se nutre. Entonces dice, es echado fuera, y cuando es echado fuera está desconectado de la vida de la vid, de la savia de la vid. Y entonces, apartado, se comienza a secar. Y dice, lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Está hablando aquí Jesús, que cuando nosotros, hermanos, no permanecemos espiritual, comienza a secarse. Y comenzamos a experimentar una sequedad espiritual. Ya no sentimos a Dios. Ya no sentimos la vida, el fluir del Espíritu Santo. Y estamos como los zombies. Pensando que estamos vivos, pero estamos muertos. Gloria al Señor. Y dice aquí claramente que ese será echado, el que no permanece en él será echado como el pámpano, y se va a secar, y los van a recoger y será echado en el fuego y arden. Eso habla del juicio final, al final de los tiempos, cuando el Señor, hermano, envía la condenación eterna y el infierno a las personas que no permanecen en él. Gloria al nombre del Señor. La cuarta razón es que solo permaneciendo en Cristo podremos tener la seguridad de recibir todo lo que le pedimos en oración.
Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí. Es algo condicional. Si queremos las respuestas de Dios. A veces decimos, ¿por qué Dios no responde mi oración? Yo le pido siempre y no me responde. No es que Dios no quiera y no es que Dios no pueda. Dios quiere y Dios puede. Siempre ha podido, siempre va a poder, siempre quiere. Pero ¿qué es lo que sucede? Dice en Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La condición es permanecer en Él y que su palabra permanezca en nosotros. Gloria al Señor. Alabado sea Cristo. El que tiene una relación correcta con Él, el que dice que permanece en Cristo, también permanece la palabra de Dios en su corazón. No podemos estar alejados de la palabra. Estamos unidos a Cristo y también estamos unidos a la palabra del Señor. Entonces solo así vamos a poder tener la seguridad de recibir todo lo que le pedimos en oración. Y dice, pedid todo lo que queréis. Imagínense, todo lo que quieres y será hecho. Pues Dios se deleita en dar a sus hijos lo que ellos le piden. Pero el error a veces que cometemos es que no permanecemos en Él. Somos como un visitante que llega y luego se va. O solamente que cuando tiene necesidad o tiene una urgencia o tiene un problema, recién busca a Cristo. Recién comienza a unir su vida a Cristo y luego que pasa el problema se aleja. Ese tipo de creyentes, hermano, Dios, hermano, dice que ellos se van a secar. Se van a secar y van a ser recogidos en el día del juicio y van a ser echados al fuego eterno. Pero hermanos, la promesa es que nosotros, hermanos, si permanecemos en Él, podemos pedir todo lo que queremos y será hecho por el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. La quinta razón es que al llevar fruto, Dios será glorificado en nuestras vidas o a través de nuestras vidas. Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Es decir, que cuando hay frutos en nuestra vida, la gente se va a dar cuenta. La gente que no conoce a Dios se va a dar cuenta que en usted ha sucedido una transformación, que hay algo que no es humano en usted, sino que es divino. Y la gente se va a percatar y la gente va a desear conocer a Cristo, a ese Cristo que está obrando en tu interior. La gente va a querer, hermanos, va a querer conocer al Señor Jesucristo. Dios será exaltado, Dios será reconocido a través de tu vida, Dios será alabado, Dios será deseado. Aleluya, porque la gente verá a Dios en nuestras vidas. En eso es glorificado mi Padre, dice el Señor, en que llevéis fruto. Glorificar a Dios no solamente significa decir gloria a Dios, no, es glorificar a Dios con los frutos que se producen en nuestras vidas, producto de permanecer unidos a Cristo. Permaneced en mí, dice el Señor, y yo en vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuál es el resultado de permanecer en Cristo? El resultado es que habrán frutos. Jesús está hablando de una manera simbólica o metafóricamente. ¿Qué cosa es el fruto? Vamos a definir para que usted pueda tener un poquito más de claridad acerca de lo que estamos hablando, porque estamos hablando de algo espiritual. Cuando hablamos de fruto en lo natural, podemos ver una planta que produce un fruto. Quien no conoce, por ejemplo, una planta de papaya, ¿cómo podemos llegar a conocer que ese árbol o esa planta es de papaya? Cuando vemos colgado un fruto, que es la papaya.
Por eso Jesús dijo, por sus frutos lo conoceréis, porque todo árbol se conoce por su fruto. Y a un cristiano no se le conoce porque se hace llamar cristiano. No se le conoce porque carga una Biblia en la mano. No se le conoce solamente porque asiste a un templo evangélico. No se le conoce solamente porque predica de repente bonito. No. A un cristiano se le debe conocer por sus frutos. Gloria a Dios. Pero recuerde que esos frutos no son el resultado de la capacidad humana, sino el resultado, hermano, de una relación con Cristo, de una comunión con Cristo. Tu vida es unida a Cristo. Es algo espiritual que con palabras no se puede explicar, una relación con Cristo. Cristo no lo podemos ver, hermanos. Él es espíritu, dice la palabra. Entonces, cuando una persona une su vida a Cristo por medio de la fe, hermanos, comienza su vida a estar unida a Él, y esa relación, esa permanencia en Él va a traer, hermano, como resultado frutos espirituales. Dice el concepto aquí que el fruto, en el diccionario bíblico lo describe así al fruto cuando habla en la palabra de Dios. El fruto es la expresión o la manifestación visible del poder invisible que opera en el interior de un cristiano. Vuelvo a repetir, que es el fruto, es la expresión o la manifestación visible del poder invisible que opera en el interior del cristiano. Es decir, que el fruto es la evidencia del carácter, del poder que lo produce. Es por eso que Jesús dice en Mateo 7:16, lo vuelvo a repetir, por sus frutos los conoceréis. Hoy muchas personas se hacen llamar cristianos y su vida dice todo lo contrario, pues no hay evidencias, no hay muestra, no hay manifestación del fruto que habla la Escritura. Y es por eso que muchas personas, al ver esos malos testimonios de hombres incluso que se hacen llamar pastores o se hacen llamar evangélicos o cristianos, que su vida es un desastre, hermano, están en el pecado, son gente que anda en la borrachera, en el pleito, dan mal testimonio. Y por esa causa mucha gente rechaza el evangelio. Por eso muchas personas rechazan a los evangélicos, porque piensan que así son todos. Pero aquí hay una diferencia. Jesús está diciendo que el que permanece en Él, el secreto está en permanecer en Cristo, no en el permanecer en una religión, sino en Cristo, que es una experiencia espiritual, es una relación espiritual en que la vida de un ser humano, en el momento que rinde su vida a Cristo y dice: Señor Jesús, yo creo en ti, que tú moriste en la cruz por mí, yo creo que tú resucitaste, que tú eres el Señor y que Dios te resucitó de los muertos, y le entregas tu vida. En ese momento tu vida queda unida a Él, pero tú tienes que permanecer en Cristo, y el permanecer en Cristo traerá como resultado la expresión, como dice, la manifestación visible del poder que opera en el interior del cristiano. ¿Y cuál es ese poder invisible que opera? Es el poder del Espíritu Santo, mis hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Es por eso que podemos definir de esta manera el fruto. El fruto es la expresión o la manifestación visible del poder invisible del Espíritu Santo en aquellos que están unidos y permanecen en Cristo. Por eso Jesús llama en este capítulo 15 de Juan que permanezcamos en Él y Él va a permanecer en nosotros. Hay una relación mutua, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Y como resultado de permanecer en Cristo, se va a manifestar el fruto. ¿Sabe cuál es el fruto que Cristo está hablando aquí? Es el carácter de Cristo. El carácter de Cristo es la manera de ser de Cristo en nosotros, que se va a empezar a manifestar, hermano, a través de nuestra manera de hablar,
a través de nuestra conducta, de nuestra manera de pensar. Se va a notar que Cristo, hermano, está en nosotros. Las virtudes de Cristo van a empezar a manifestarse en nosotros y la gente lo va a notar. Acuérdese, José, cuando fue vendido por sus hermanos, fue llevado a Egipto como un esclavo. Ahí lo vendieron al militar llamado Potifar, que era un militar del imperio de Faraón en Egipto. Dice ahí que cuando José llegó a la casa de Potifar, dice la escritura que todo lo que él hacía, Dios lo prosperaba. Y su amo Potifar dice que se dio cuenta que Jehová estaba con José. Aleluya. Y cuando se dio cuenta que Dios estaba con José, le encomendó y le entregó toda la responsabilidad de su casa. Es decir, que le hizo a José el administrador de su casa. Imagínense, le entregó la llave de su casa porque vio en José un esclavo diferente. Porque en José irradiaba y se manifestaba el carácter de Dios. Él era honrado, él era honesto, trabajador. O sea, el carácter de Cristo en José se podía notar. Y un hombre pagano como Potifar se dio cuenta. Y la gente se va a dar cuenta cuando una persona verdaderamente es un cristiano que permanece en Cristo, unido su vida a Él, va a haber fruto. La gente se va a dar cuenta. Así que Potifar le entregó las llaves de su casa. Luego vino la difamación de la mujer de Potifar, que lo acusó de que José quería acostarse con ella, pero eso fue mentira y por eso lo metieron a José en la cárcel. Y en la cárcel dice la Biblia que José hacía todo lo que los presos hacían y el carcelero, el encargado de la cárcel, dice que se dio cuenta que Dios estaba con José porque Dios dice que Dios le extendió la misericordia a José. Le extendió misericordia, le aumentó más. Es decir que el jefe de la cárcel, imagínense, se dio cuenta que José era un preso diferente. Había algo en él, el carácter de Cristo. Bendito sea el Señor, que aunque fue traicionado y vendido por sus hermanos, él se mantuvo, su fe se mantuvo firme en el Señor. ¿Y qué hizo el jefe de la cárcel? Le entregó la llave de la cárcel. Sabía que José no se iba a escapar, ni tampoco iba a dejar escapar a otro. Sabía que José era honesto, era fiel, era honrado, producto de su comunión, de su permanencia, de su fe en Cristo, mis amados hermanos. Y es por eso que cuando Faraón tuvo un sueño, nadie podía explicarle el significado de su sueño. Y hermano, alguien le informó al Faraón de que había en la cárcel un esclavo que estaba preso, que podía interpretar los sueños. Llamaron a José delante del Faraón y José le interpretó el sueño, porque José tenía la capacidad de parte de Dios para interpretar esos sueños. Y José fue puesto como segundo del Faraón. Había en algo en él, porque hermano, José le dijo: van a venir 7 años de hambre y 7 años de abundancia. Entonces el faraón le dijo: entonces, ¿qué hacemos? José le dice: busquen un hombre honesto, un hombre que tenga sabiduría, que tenga entendimiento, alguien que pueda administrar y que junte todo el grano en los años de abundancia, para que cuando venga la escasez no se pueda sentir los años de escasez. Y entonces el faraón dijo: pero ¿a quién hallaremos más que a este hombre? Porque se dio cuenta el faraón que en José había algo diferente, el carácter de Cristo en él, producto de que él permanecía en Cristo. Y el faraón dijo: ¿en dónde vamos a hallar un hombre como este? Y ¿sabe qué hizo el faraón? Lo nombró como su segundo. José llegó a ser el segundo hombre de mando ahí en Egipto, en un país poderoso en aquel tiempo. ¿Usted se imagina? Eso es lo que marca la diferencia en un cristiano y uno que dice ser cristiano. Porque una cosa es decir y otra cosa es ser. Si queremos ser cristianos de verdad, para dar frutos, tenemos que permanecer en Cristo. Por eso Cristo dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Ese es el verdadero cristianismo. Ese es el verdadero cristianismo, permanecer en Cristo. No te hablo de un Cristo pintado al óleo, no te hablo de un Cristo crucificado, una estatua, te hablo del Cristo resucitado.
que está ahí contigo, que está aquí conmigo. No lo podemos ver, pero sí lo puedes percibir en tu corazón si le abres tu corazón. Y aquellos que ya le abrieron su corazón saben de qué le estoy hablando. Ese Cristo resucitado es real. Él está vivo. Aleluya. Y necesitamos permanecer en Él. Y Él va a permanecer en nosotros. No hay otra manera de producir frutos. No va a haber frutos espirituales si no permanecemos en Cristo. Mis amados hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Y para terminar, la pregunta tal vez en este tema es: ¿cómo podemos permanecer en Cristo? Jesús nos dio el ejemplo. En Juan 15:9 dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Jesús está hablando de que su Padre lo amaba a Él. Y de la misma manera, de la misma magnitud, Él amaba a sus discípulos. Dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Ahí está, dice: permaneced en mi amor. Permanezcan en mi amor. Cuiden su relación conmigo. Que esa relación no sea algo fría, no sea indiferente. Porque a veces, hermano, es como en el matrimonio, cuando un hombre y una mujer están unidos. Perdóname lo que lo voy a decir a los casados, pero a veces es triste que el esposo no tiene una palabra bonita para la esposa. No tiene un abrazo, no tiene un beso. Ni la esposa para el esposo. Se levantan por la mañana, si se saludan por ahí, desayunan juntos, tal vez cada uno por su lado, porque tienen diferentes horarios en su trabajo. Ni se llaman por teléfono, tal vez para saber cómo están. Llega la noche, el hombre llega cansado: hola, ¿cómo estás? Y entonces es una rutina, es una costumbre. Ya no hay: mi amor, ¿cómo estás? Mi amor, te amo. Gloria al Señor. Ya no hay eso, no hay esa relación. Entonces es una relación fría, una relación monótona. Y eso, hermano, ya se hace una costumbre. Y así muchas parejas viven así. Pero en la palabra de Dios nos habla de que si queremos permanecer en Cristo, tiene que ser basado en una relación de amor. Por eso Jesús dice: como el Padre me ha amado. Habla del amor del Padre hacia Él. Así yo también los he amado. Permanezcan en mi amor. Y dice el verso 10: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Ahí está la clave: guardar los mandamientos. ¿Cómo podemos permanecer en Cristo? Obedeciendo. Guardar significa obedecer los mandamientos de Cristo. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Gloria al Señor. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. No seamos fríos con el Señor. No seamos indiferentes. Rinde tu corazón a Él. Y si tu amor por Él se ha enfriado, si tu amor por Él lo has descuidado, acércate a Él. Porque el Espíritu que Él nos ha dado, dice, nos anhela celosamente. Si no has guardado los mandamientos del Señor, pues dile: Señor, perdóname. Los mandamientos del Señor tenemos que guardarlos. Pero hay un mandamiento que al obedecerlo, guardamos toda la ley, como dice Pablo. Y eso está en Juan 15, en el mismo Juan 15, el verso 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Sabe qué? La presencia de Cristo se mueve o se manifiesta o se cultiva o se desarrolla siempre en una atmósfera de amor. Porque Dios es amor. Y la manera de demostrar nuestro amor a Él es guardando sus mandamientos. Si guardan mis mandamientos, van a permanecer en mí. Van a permanecer en mi amor. Porque el deseo más grande del Señor es que permanezcamos en Él.
y Él va a permanecer en nosotros. Es precioso, es indescriptible la presencia de Cristo en el corazón de un ser humano. La primera vez que yo experimenté esa presencia maravillosa fue el año 95. Yo hasta ahora no puedo describir ese amor tan grande en mi ser, porque es un amor que transforma y es un amor que te une a Él y que te mantiene siempre permaneciendo en Él. Ya son más de 25 años. He tenido momentos de desánimo, de desaliento. He tenido pensamientos de retroceder, de rendirme. Pero cada vez que esos pensamientos han venido a mi mente, y creo que en más de uno le habrá venido alguna vez, he podido sentir el poder del Espíritu Santo en mí, esa savia, esa vida de Dios, que por permanecer unido a Cristo puedo recibir a través del Espíritu Santo, y me ha sostenido hasta hoy, me ha guardado hasta hoy. Bendito sea el nombre del Señor. Reconozco que muchas veces he descuidado mi relación con Él. A veces hasta he sido frío con Él. Hasta a veces he sido indiferente tal vez con Él. Hasta tal vez lo he ignorado en algunas veces. Pero he ido corriendo a sus brazos a pedirle perdón. Y diciendo, Señor, no quiero que te alejes de mí. O no quiero apartarme de ti. No permitas que me aleje de ti. Perdóname. Perdóname si te desobedecí, si descuidé mi relación contigo. Perdóname. Y cada vez que he sido sincero con Él, cada vez que he confesado mis pecados, mis debilidades a Él, su manto de amor ha venido sobre mí. La savia de la vid verdadera otra vez comienza a fluir en mi corazón, en mi interior, de manera que hace que mi corazón se vuelva otra vez a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso el Señor está llamando en este tiempo, que aunque no tengamos todavía la oportunidad de reunirnos en un lugar, toda la iglesia, pero hermanos, no nos han cortado nuestra comunión con el Señor. Todavía podemos permanecer en Él. Podemos ir a Él y decirle, Señor, aquí está mi vida. No permitas que me aleje de ti. Guárdame, Señor, ayúdame. Yo quiero permanecer en ti y quiero que tú permanezcas en mí. Ese es el verdadero cristianismo. No hay otra manera de vivir cristiana. Yo quiero orar en esta noche por aquellos que tal vez están pasando un momento de debilidad, o están pensando que Dios los ha abandonado, los ha alejado, o sienten que Dios está distante de ellos. Pero en realidad, quien se ha distanciado no es Dios, sino nosotros, nuestro corazón. Por eso el Señor llama a sus discípulos, permaneced en mí y yo en vosotros. Y Él se presenta como la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Y todo pámpano debe estar unido a la vid para que pueda dar fruto. Porque esa savia, que es la vida invisible de la savia, es transmitida hacia el tallo para que pueda dar fruto y pueda tener vida. Es lo mismo. Nosotros unidos a Cristo podemos recibir de Él la vida espiritual, la vida eterna, la vida de Dios, la vida que nos capacita para poder vencer la carne, para poder vencer al diablo y vencer al mundo. Es la vida de Dios, el poder de Dios en nosotros por medio de Cristo. No hay otra manera, no hay otra manera. Padre, te damos gracias en esta noche. Ayúdanos a permanecer en ti, Señor. Perdónanos si hemos descuidado nuestra relación contigo. Es por eso que tal vez experimentamos una sequedad en nuestra alma. Es por eso que tal vez ya no sentimos aquella gloria que un día sentíamos. Esa pasión, ese fuego, ese amor por ti y por los tuyos, Señor. Perdónanos, Padre, en esta noche.
Volvemos a ti, Señor, en arrepentimiento. Confesamos nuestros pecados, nuestro descuido, nuestra frialdad, nuestra indiferencia hacia usted. Perdónanos en esta noche. Hoy volvemos a ti, a tus brazos, Señor. Límpianos, limpia mi corazón, limpia mi mente, Señor. Perdónanos, Padre, en el nombre de Jesús. Queremos permanecer en ti y tú en nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús queremos que el fruto que es el carácter de Cristo pueda manifestarse en vidas para que Dios sea glorificado y sea deseado por la desear conocerlo a Él. Gracias, Señor, y perdónanos si hemos dado mal testimonio tal vez. Nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestra conducta. Perdónanos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Padre, quiero orar en esta noche por Alberto Napa, por Celia Falcón, por Carlos Romo, por Kenny Yachua, por Milagros Ayala, por Ricardo Rosales, por Percy Melo, por William Fuertes, por Verónica Guevara, por Soledad Rosales, por Sergio Escate, por Elí Castillo Ajor, Miguel Marcos Malabrigo Rosales, por Elizabeth Ochoa, por Rómulo Rosales, por su esposa Ana, sus hijos, por su suegra Romelia Berta, Señor, que está en el hospital, por Luisa Macubine Bareto, por Luis Canales Lino, por Flor María Pérez Albújar, Señor. Usted conoce la necesidad, Padre, la mayoría, por no decir todos ellos, casi la mayoría, Señor. Padre Santo, están padeciendo de esta enfermedad. Guarda sus mentes, corazones, guarda sus cuerpos. Señor, restaura su salud donde quiera que se encuentren, sea en sus casas, sea en un hospital. Señor, pon tu mano bendita sobre ellos. Trae sanidad, Señor, a sus cuerpos. Restaura, Señor, sea el aliento, sea el oxígeno en sus pulmones, Padre. Quita toda infección, todo estado febril, Señor, toda perturbación del enemigo. Oh, Señor, en el nombre, guarde sus mentes y sus corazones, Padre. En esta hora, Señor, oramos por cada vida, por cada petición que mis hermanos hayan podido escribir en el WhatsApp o en el Messenger, Señor, o en el Facebook. Te ruego, Padre, cada petición, Señor, cada necesidad, Padre, en el nombre de Jesús, sé propicio a cada necesidad. Tal vez hay personas que están necesitando alguna respuesta de ti, Señor. Oro por ellos, Padre. Oro por esas necesidades, bendito Dios. En el nombre poderoso de Jesús, creemos que hecho está y te damos gracias. Gracias por la sanidad. Gracias por la restauración. Padre, por la vida, Señor, porque la vida triunfa sobre la muerte. En el nombre de Jesús de Nazaret, ayúdanos a permanecer en ti, Señor, porque queremos que tú permanezcas en nosotros. Gracias te damos, Padre. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos. Espero que haya edificado sus vidas esta palabra. Que el Señor me lo siga guardando, creciendo cada día. Que la gracia, la paz y la misericordia del Señor sea con cada uno de ustedes. Los amo en Cristo y me despido hasta el día jueves, si Dios lo permite. Shalom.